Buenos días, saludos a todas e incluso a todos, porque veo algunas personas, a Javier, a Raúl, a Aníbal, Nacho, ¿cuánta gente hay hoy? Bueno, a ver, ¿me escucháis bien, verdad? Ok. Bueno, tenemos un tema fundamental en el estudio de la locura, de la psicosis, eh, al que le vamos a dedicar la clase de hoy y la próxima clase, al menos la próxima clase, la mitad más o menos, o quizás entera. Para la próxima clase contamos con la colaboración de Javier Carreño y de Gustavo Ingalina de Buenos Aires. Javier Carreño trabaja aquí en Vigo. Los otros son psiquiatras y Javier Carreño es psicoanalista también, para que nos hablen de su punto de vista de qué se han encontrado a lo largo de su ejercicio profesional. Gustavo trabaja con niños en el Tobar García y Javier ha trabajado con personal muy diverso, que se han encontrado en su práctica profesional, mm, tocante a lo que puede ser motivos de desencadenamiento de psicosis. No sé si atreverme a decir la palabra causas, menos aún en teología, pero sí que tiene que ver con los desencadenamientos, porque ese es un problema que cuanto más se ha tratado de eh, reducir, más casos quedan fuera. Entonces, dos perspectivas distintas. Javier Carreño, que ha trabajado con toxicómanos en algún periodo de su vida profesional, y Gustavo tienen que darnos su punto de vista, porque son poblaciones que digamos, que se necesita conocer bien qué pasa ahí para no reducir demasiado a fórmulas demasiado estrictas lo que podría ser la causa o incluso el desencadenamiento de la psicosis. Hay muchas variedades, ya lo veremos. Hay más variedades de las que se suelen decir a veces, o factores que pueden influir ahí, ¿de acuerdo? Pese a que pueda haber una estructura o una organización más o menos común, ¿no? Pero digamos, pueden venir empujones de distintos ámbitos y hacer que que la persona se caiga. Eso probablemente sea así. El próximo día nos ocupamos de ello. Hoy vamos a ocuparnos de un tema central, diría yo, porque estamos tratando de dar una definición clínica de psicosis y, claro, teníamos tarde o temprano que encontrarnos con el asunto de la certeza, ¿no? ¿Cómo vamos a enfocarlo? Hay tres apartados de los que quiero hablaros hoy. El primero de ellos, bueno, os voy a plantear 8 tesis sobre la certeza. Son cosas que yo he escrito a lo largo de los años, las he sintetizado en 8 puntos. Bueno, pues esto es para comenzar, para situaros un poco de lo que quiero tratar. Después hay otra parte dedicada a mm, lo que se ha dicho de la certeza, pero no lo que se ha dicho lo que se han dicho algunas personas, y he elegido muy bien esas opiniones. Una es de Nietzsche, otra es de Schreber, otra es de Friedrich Hagen, que es un psiquiatra alemán muy desconocido del siglo XIX. Otra es de dos autores franceses, Dargaud y Dublineau, y otras son las opiniones de la escuela de Heidelberg, especialmente de eh, Jaspers y de Kurt Schneider, porque ellos han hablado mucho de la cuestión de la certeza o de la convicción con respecto a los delirios. Bueno, entonces, eh, por último, el último punto, espero que me dé tiempo para explicaros algunas cosas. Quería hablaros de un matemático, de un lógico, que se llama Kurt Gödel. Quizás hayáis oído hablar de él. Decía mm, Einstein que Gödel era el mejor lógico de la historia, después, naturalmente, de Aristóteles. Claro. Einstein y Gödel coincidieron en Princeton y, bueno,
trabaron una relación dentro de que cada uno estaba en la estratosfera, ¿no? Pero paseaban juntos y hablaban mucho de lo que les interesaba a ellos, que era la ciencia de la naturaleza, ¿no? La física, las matemáticas, la lógica, etcétera, ¿no? Y el universo. Y entonces, bueno, pues os hablaré de Gödel, no del teorema de la incompletitud, que es muy interesante, sí, aunque lo mencionaré, pero sí que lo he traído aquí para que veáis que cuando se habla de la certeza en la psicosis no se está diciendo cualquier cosa, ¿no? Sino que la certeza tiene, es absolutamente determinante en la vida del sujeto. No es que alguien tenga una convicción sobre algo y le importe tres narices. Kurt Gödel murió de hambre, de inanición, porque él tenía un delirio de envenenamiento y cuando ingresaron a su mujer, por tanto no podía estar para hacerle la comida y probar la comida, él dejó de comer y murió con 39 kilos. Entonces, esto es de lo que tenemos que tratar, ¿de acuerdo? Vamos a... ¿Cómo vamos a enfocar este asunto? Bueno, lo primero, espero que os quede claro a lo largo de la clase de hoy a qué llamamos certeza, ¿vale? Eso en primer lugar. Y también que respondamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiesta la certeza en la psicosis? Entonces, aquí ya viene la primera anotación o salvedad, ¿no? En general, se habla mucho de la relación de la psicosis y de la certeza, pero eh, cuando digamos, se trata de ilustrar qué es la certeza en la psicosis, se habla de los delirios y de las alucinaciones. Pero claro, ahí, los delirios y las alucinaciones es una parte importante de la psicosis, pero no es ni mucho menos toda la psicosis. Ni siquiera todos los psicóticos tienen delirios ni alucinaciones, ¿no? Entonces, eh, si elevamos, digamos, si le damos la importancia fundamental, en este caso, a la certeza, ¿verdad? Para definir la psicosis a partir de que determinados tipos de sujetos experimentan lo que llamamos la certeza, quiere decir que tenemos que ampliar, ¿no?, esa certeza a más ámbitos que el delirio y las alucinaciones, como por ejemplo ámbitos a los que estaba reducido, por ejemplo, en Jaspers y en Snyder, en una tradición muy amplia para muchos autores, que es ahí donde ven que los locos son muy cabezones con el delirio y que tienen una convicción que es inquebrantable. Bueno, pues entonces, yo cuando estudié este asunto ya hace muchos años, pues lo que me llamaba la atención es que había ya este problema y lo que traté de solucionarlo, no solucionarlo, sino pensar un poco en el tipo de pacientes que yo veía, si se podía hablar de certeza en otras expresiones del patos, en otras manifestaciones clínicas, en otras experiencias subjetivas que no fueran el delirio y la alucinación. Bueno, entonces, claro, para mí toda la psicosis, a mí me parece que sí, que toda la psicosis, toda la gente psicótica puede tener determinado tipo de experiencias de certeza que no tienen por qué ser delirios y alucinaciones. Con lo cual, esto es lo primero que quería deciros, ¿no? ¿Y cómo vamos a llamar a esto, ¿no? Es decir, que uno puede, vamos a dar un paso para atrás, uno puede decir, mira, este hombre tiene un delirio de envenenamiento y no es una broma porque ha dejado de comer y se ha muerto de hambre. Bueno, pues es una cosa muy seria, o sea, tiene una convicción muy seria de que si come algo lo envenena, prefiere no comer, o sea, decide no comer, ¿no? Para, digamos, sobrevivir un poco más. Bueno, entonces es una cosa muy seria, ¿vale? O este hombre, pues, por seguir un poco la exposición de Kurt Snyder, tiene una serie de fenómenos que podemos agrupar entre los signos de primer orden, ¿no? O de primer rango de la esquizofrenia.
tiene voces que comentan entre sí, pero bueno, pues a lo mejor, pero, claro, son cosas muy serias y etcétera, ¿no? Perfecto. Bueno, ah, pero ¿dónde vemos certeza en otros ámbitos de la psicosis que no sea el automatismo mental o incluso en algunas axiomas delirantes, en algunas convicciones delirantes? Bueno, pues esta es la cuestión. Yo lo quise resolver dándole el nombre de dos tipos de dos tipos de certeza en la psicosis, que se pueden dar en la misma persona, por supuesto. Una era el axioma delirante, es decir, que ahí sí se ve con mucha claridad. Eh, todos los delirios tienen todos los delirios paranoides, es decir, toda la paranoia, la paranoia esquizofrénica, todo lo que tiene que ver con un cierto trabajo delirante, incluso la melancolía delirante, parte siempre de una fórmula, de un axioma, es decir, de una síntesis que se recrea en el desarrollo del delirio. Por ejemplo, yo soy la mujer de Dios, ¿no? Pero el otro me ha elegido como su mujer, ¿no? Bueno, esto puede decir Sebas, ¿no? El otro quiere matar a mi hijo, puede decir M, ¿no? Me quieren envenenar, puede decir Gödel, ¿no? Es decir, hay una fórmula donde se ve con toda claridad, que esa fórmula no es una metáfora, no es una explicación, no es una expresión en la que se puede entender un doble sentido, o no, no, no. Eso es así y es así, y eso es irrebatible, inmodificable, etcétera, etcétera. Entonces a eso yo le llamaba, en unos libros lo veréis así, la certeza como axioma. Por tomar un término matemático, que es que además no necesita ningún tipo de fundamentación ni de nada, eso es así, punto. Y para el resto de ámbitos de la certeza en la psicosis, hablaba de experiencias de certeza. Y esto es lo que quiero que entendáis ya antes de dar el siguiente paso. Es decir, por experiencias relacionadas, por ejemplo, con los otros, experiencias relacionadas con el cuerpo, en fin, todas las dimensiones propias donde se pueda, digamos, manifestar la psicosis. Si alguien dice en un momento determinado, me están electrocutando, eso no tiene por qué ser el axioma. O entra en un bar y dice, se rieron de mí. Eso no es un axioma delirante, es una experiencia que el sujeto tiene, que en lugar de decir, habré pensado mal, tal, tal, tiene esa convicción, que no es la convicción fundamental de su vida, tiene 40.000 tipos de cosas, ¿no? Pero él no puede dudar de esa maldad esencial del otro. La maldad esencial del otro sería más axiomática, eso será así porque es paranoico, ¿no? Pero ahí derivan miles de historias. Me están perjudicando. Me presentaron las oposiciones y me calificaron mal. Ahí hay mucho cabrón metido dentro. No, tú no has hecho bien las operaciones, las cuentas no. Tú suma aquí de tu currículum, de lo que sea. No, no, no. Estos me están jodiendo. Ese tipo de cosas, experiencias relacionadas con el cuerpo, ah, lo que hablábamos del lenguaje de órgano, o aquel ejemplo que os ponía yo, me clavó los ojos en el corazón. Pues claro, eso no es una metáfora, no es un querer decir, no es un decir poético, es una realidad real, o eso, digamos, es lo real por excelencia. Eso no hay manera de traducirlo de otra manera. Eso es así y es así. Me han robado el estómago. No, como decía Schreber, no tengo estómago. Es que no hay más, es que no tengo estómago. Todo ese tipo de... Eso corresponde a todo lo que sean experiencias que un sujeto tiene que son vividas como certezas, que no tienen lugar a la duda ni a la vacilación. Y que en este caso hay personas que pueden vivir cosas muy sobrevaloradas, pero si uno le dedica un poco de tiempo y a lo mejor le hace un par de piruetas retóricas,
puede concluir, ah, bueno, es verdad, a lo mejor no me dio cuenta, es verdad, tienes razón, no es una cosa que yo creía, pero tampoco está tan claro. Vale, no está tan claro. Entonces, aquí ya salta a- tenéis que tener cuidado con hacer una especie de separación total y radical entre la certeza y la creencia. Porque la podemos establecer conceptualmente, por supuesto, ¿no? Pero no vamos a... dices que tiene una certeza, bueno, y entonces es psicótico por eso. Bueno, quiero decir, hay que buscar más elementos porque si no la gente después coge este tipo de cuestiones como si fuera un criterio patognomónico y ya con él desarrolla no, las cosas tienen que ser un poquito más abundantes porque los diagnósticos nuestros, al ser clínicos, necesitan más de un apoyo. ¿De acuerdo? Y tampoco hay que llegar como decir, a la chirigota de decir, es que tiene 80% de certeza y 10% de creencia y 10% de ideas sobrevaloradas. Estos son bobadas. Pero son bobadas que están escritos, porque si leéis yo que sé, gente que trabaja con psicóticos y que son tíos listos, ¿no? Que trabajan bien, Bentham, por ejemplo, Bentham, pues te dice, el paciente tiene el 80% de certeza. Joder, pues, son- en fin, la cosa tiene su complicación, ¿vale? Pero cuando entendáis el papel, la relación que el sujeto tiene con esa certeza, diréis, bueno, cuando vea esto en la clínica, esto es muy orientante, sobre todo en los grandes casos, ¿eh? Casos menores, los puede servir, sí, para no tomar por expresiones o maneras de hablar cosas que dice la gente de pasada. No, no son de pasada. Mire, ¿quiere que le enseñe la foto de mis hijos? Usted se dará cuenta que me los han cambiado. Claro, eso puede decir uno, ¿está hablando en serio esta persona? O si parece que es muy normal. Bueno, pues a ver, a, par- a partir de ahí ya, una persona muy simpática. Dice, bueno, pues, vamos a ver, ¿qué es esto? Ya se dará usted cuenta si se lo muestro como tal. Bueno, son bobadas que la gente se dice así a veces de broma, les ha cambiado mucho la cara. Tampoco vamos a deducir de esto la fórmula del Wolframio. Que andar con cuidado con estas cosas, ¿no? Pero ya os digo que es una guía fundamental. Y es una guía que tiene además una lógica que después os trataré de demostrar muy aplastante porque corresponde a un tipo de dimensión de la experiencia que es muy compatible o que es casi el resultado de tener un tipo de organización mental muy psicótica. ¿De acuerdo? Voy a ver si soy capaz de trasladaros esto en 8 fórmulas, en 8 tesis, mejor dicho, o hipótesis, mejor dicho, aún. Ah, y después pasamos a comentar que algunas frases así muy interesantes que algunos locos, pensadores de todo, han dicho sobre este asunto. La primera cuestión es, aquí está escrito, la certeza es la experiencia genuina y esencial de la locura. Esto lo digo yo, muy, poco de afinación muy fuerte. Pues tienes que establecer muchas matizaciones para sostener esto. Sí, por supuesto que tengo que sostener establecer matices, etcétera, que es la experiencia genuina y esencial de la locura. Bueno, pues, hombre, siempre se te puede escapar por los costados alguna cosa un poco. Alguno puede decir, la angustia. La angustia es certeza. Bueno, es certeza mientras dura eso, pero después no me quiero ni acordar. No puede tener la certeza de que está angustiado y de que tiene una especie de peligro inminente, pero también puede pensar, esto me ha pasado 40 veces y siempre acaba igual. O sea que no es la certeza de Gödel que deja de comer, ¿vale? Por eso os lo sacaba a colación. Bueno,
Planteado así, entonces esta primera hipótesis se puede decir que la locura y la certeza son inseparables y que no hay una sin la otra. Es una afirmación muy fuerte, pero la vamos a dejar ahí por si acaso se cumple en muchos o en la mayoría de los casos. No hay locura sin certeza ni certeza sin locura. Me diréis vosotros, bueno, joder, es que yo tengo la idea, yo soy una persona religiosa y tengo la idea de que creo en Dios porque la fe, porque tal, tal, tal. Y a ver, tira para acá, vamos, saca las tenazas, Jorge, vamos a apretar aquí un poco a ver cuánto resiste el paso por la Inquisición. O sea, quiere decir que hay argumentos muy potentes, incluso que tienen que ver con cuestiones religiosas que están ahí muy presentes, pero en un momento determinado hay gente que los deja de lado y sigue una vida, cosa que no pasa con la locura. Eso queda grabado ahí, está ahí, y siempre que vuelves a hablar con eso, es así. Bueno, esto tiene una lógica que tenemos que entender detrás cuál es la trama un poco de este tipo de certezas, ¿no? Pero bueno, yo no pretendo tener razón, lo que pretendo es que entendáis un punto de vista y que lo pongáis a prueba con vuestros casos. La segunda hipótesis, la certeza es un rasgo constante de los grandes fenómenos psicóticos, el delirio y la alucinación. Y eso en realidad está presente en todas las descripciones clínicas relacionadas con el delirio y la alucinación. Tanto es así que cuando los psicopatólogos son bastante serios y rigurosos, en realidad, cuando no hay, ¿verdad?, esa certeza en algunas alucinaciones o en algunos delirios, entonces cambiamos directamente el nombre y decimos, esto no es un delirio, esto es un delirium o esto es una chifladura, pero no es un delirio. O esto no es una alucinación, esto es una alucinosis, que no tiene nada que ver, precisamente porque falta el elemento fundamental. Que el sujeto piensa que esa culebra que está ahí, si cierra los ojos y se va a otra habitación, desaparece. O que es distinto. Entonces, la semiología clínica ha ido dándole, creando una serie de términos donde, a mi manera de ver, yo me he ido quedando con los que son más propios de la psicosis y en esos se puede mantener siempre esta cuestión de la certeza en el delirio y en la alucinación. Luego lo veré porque le quiero dedicar unos pases al libro de Jaspers y a las aportaciones de Snyder, que es de lo que se ocupan ellos, de hablar de la certeza en los delirios y especialmente en los delirios, ¿no? Bueno, pero claro, la cuestión aquí importante es una pregunta. ¿Para qué? ¿No? ¿Cuál es la función de la certeza? ¿Por qué está ahí? Esto es lo que no hay que perder de vista. No es simplemente decir, sí, tiene una convicción. No es por qué. ¿Para qué? ¿Por qué necesita eso, ¿no? Y eso ya nos va a guiar por otro camino distinto. Bueno, la tercera hipótesis es que la certeza se diferencia radicalmente del saber y de la verdad. Tiene que ver dónde metemos la cuestión de la certeza. Será algo relacionado con el saber. Yo doy por cierto tal cosa, ¿no? O doy incluso por verdadero tal otra. Pero aquí pero no la certeza no tiene que ver con el saber ni con la verdad. Tiene más bien que ver con la ceguera, ¿no? O sea, esto hay que entenderlo bien. Y aunque los pacientes se expresen en términos como esto es una certeza, yo tengo uno brillantísimo, dice esto es una certeza certísima. Pero a él no le importa que eso sea verdad, para él es verdad, pero lo importante no es eso, lo importante es que es una certeza certísima, es decir, que eso es incuestionable. A lo que se agarra él es que eso es incuestionable, no tanto porque sea verdad, que eso le importa a tres narices. O sea, no le importa a tres narices porque le da la razón de que las cosas son así, sino que él la certeza la tiene precisamente porque es algo a lo que agarrarse y que no se mueve nunca.
Eso es así. O sea, la verdad, sí, para él es verdad. Pero usted no me cree, quiere que le... Sí, sí, ¿cómo no te voy a creer? Hombre, no está. Fondo, lo que le importa a él es el poderío que le da la cuestión de tener algo firme y que le implica a él, por otra parte. Bueno, en cierta medida, si lo planteamos así, la certeza se diferencia del saber y de la verdad. am, pues se puede decir que no implica la certeza una veracidad, sino más bien lo que muestra la certeza, por lo menos así es cuando la palpamos, es una adhesión absoluta del sujeto a lo que experimenta, o a lo que dice, o a lo que enuncia. Una adhesión completa, absoluta. Eso es lo que pone de relieve la certeza. No tanto el si es verdad o si es un saber que vale para mandar un cohete a la luna. No, 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 es la adhesión ciega que tiene con eso. Tan ciega que uno piensa, dice, "Es que es el único punto de referencia que tiene esta persona". Bueno, luego lo explicaré más despacio con desde otros puntos de vista. Y por otra parte, dicho esto así, la certeza se opone a las creencias o a las ideas incluso sobrevaloradas. Las creencias siempre tienen el mismo suelo, nacen de dudas, de incertidumbres, ¿no? Y se vuelven más fuertes, ¿verdad? A medida que se asienta una serie de razonamientos o de fundamentos del tipo que sea para sostenerlas. Yo creo que la Tierra es plana. Vosotros estáis atontados todos, pero es plana, porque si no, ¿cómo van a andar dando la vuelta y tal? Bueno, eso se decía en ciertos tiempos. La gente creía lo que creía, ¿no? Perfecto. Pero si le puedes dar una serie de argumentos distintos, entonces quizá estaba yo equivocado, es verdad. Esto de la ley de la gravedad es muy interesante, claro, claro. Entonces, bueno, quiero decir que una cosa es la creencia, que además la creencia, si lo llevamos al terreno religioso, ahí se ve con mucha claridad. Mm, los locos que tienen una convicción relacionada con a cuestiones religiosas no van a la iglesia a confirmar nada. Lo mismo que en general los celosos no andan confirmando tampoco nada. Eso es así, es así. Los que no son locos sí. Van a la iglesia, se hacen meapilas y van y todas estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en el fondo no se lo acaban de creer y de pronto le viene una duda de fe y entonces tienen que ir rápidamente a hablar con su asesor o confesor para que los vuelva a poner en el sitio que estaban, porque están muy incómodos cuando les falla esa creencia. Fijaros, si fallando una creencia, cómo se les mueve la vida a algunas personas, no digamos ya nada, si faltara esa convicción, esa certeza, ahí se mueve todo, se mueve el orden del mundo. ¿Te entiendes? Esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Si el loco se agarra a la certeza es porque quiere tener un pilar firme. Ya se le mueve la tierra al meapilas que de vez en cuando piensa, y si Dios no existiera, porque, uff, Dios mío, qué cosa más tremenda, ¿no? Tendría que echarme a la corrupción y cambiar de vida y tal. No, 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 vuelvo a que a ver si me convencen otra vez. Ya estoy convencido, ya va a funcionar como estaba antes. De esto es de lo que estamos hablando, es más bien de la función, de la necesidad, del papel que cumple. ¿De acuerdo? No tanto si eso es verdad o no es verdad. En ese sentido se opone a la creencia porque la creencia se asienta sobre la duda. Tanto es así que el próximo día, si me da tiempo, os explico un poco esto. Que un filósofo, un científico francés, René Descartes, montó todo un sistema de conocimiento basado en la duda metódica, decía él, ¿no? Y dudando, llegó a la única convicción posible. Pues se le desmoronaba un poco, ¿no? Pienso, luego existo. A base de dudas. Pero esto no es el camino del loco.
Porque el camino del loco no es que dudando, dudando, dudando llega a una certeza. Es que la certeza, como decía el doctor Nash, premio Nobel de Economía, aunque era matemático, en Princeton también, no, en el Instituto de Investigación Tecnológica. Decía, a ver, me han dado el premio Nobel por una serie de ocurrencias matemáticas que yo tuve con 20 y pocos años, y ahora me dicen que si las cosas que pienso de los marcianos y de los extraterrestres, eso es anticientífico. Dice, es que a mí me vienen de la misma manera las dos cosas. ¿Por qué voy a dudar de que unas no son ciertas y las otras sí? Si es que se me presentan con la misma revelación las dos. Ahí está, que no, la certeza no se llega a la certeza por una vía lógica, sino por una revelación, por algo que viene por otro canal distinto. Por eso la gente, claro, no se agarra a eso de una manera. Hay que estar preparado para tener una revelación, claro. Pero claro, viene, por eso coge esa fuerza y no coge fuerza otra cosa que pensó. Es así. Normalmente llega por revelación lo que tiene que llegar por revelación. Son los temas claves y esas revelaciones siempre son muy autorreferenciales, tienen que ver con la persona a la que le toca eso, ¿no? No es que haya alguien en Perú, aunque yo no conozco, que va a montar un sistema de reforma social. No soy yo el que lo tiene que montar. Es así. Por eso hablamos de psicosis en estos casos o de locura y no hablamos de una enfermedad neurológica donde el sujeto no estaría implicado. Por psicosis perfectamente porque la persona está metida en eso. Es incluso su salvación y su desgracia. Esas son las cosas importantes que hay que ir entendiendo. Bueno, la certeza se asienta sobre la duda, la creencia es vacilante, pero la certeza psicótica siempre se ha dicho es inquebrantable. En todos los libros de gente que ha tratado, hasta en el libro de Haslam, que mira que los ingleses tienen algo, son de cerebro pequeño, ah, ya lo dice en el libro de la locura, dice, no conviene perder el tiempo, dice, con estos pacientes que dicen cosas disparatadas, dice, porque ellos están absolutamente convencidos y todo lo que sea querer contradecirlos no va a servir para nada. Dice, te puedes tirar 30 años diciéndole a alguien que eso es cuadrado, si él lo ve redondo. Dice, yo ya no lo intento más. Bueno, no lo intento más entre otras cosas porque le puso un pleito a una paciente suyo, ah, y le quitaron el título de médico, o sea que porque lo había declarado loco y este que era un paranoico bien listo, pues encontró otros médicos que dijeron que él razonaba perfectamente y al otro pobre hombre lo volvieron a mandar a estudiar la carrera. O sea que, ojo con... Ya os contaré un día la historia del loco este famoso de Reino Unido. Bien, muy bien. El punto 4 entonces, este era de la certeza es diferente del saber y de la verdad. El punto 4 ya es congruente por sí mismo con lo que os acabo de decir, yo creo, ¿no? Fijaros, la certeza psicótica es una defensa ante verdades que no pueden ser asumidas. Esto ya tenemos que entenderlo bien, ¿no? O sea, que aquí en esta definición que os propongo de la certeza, lo que estoy diciendo es que la certeza, más allá del saber y más allá de la verdad, tiene una función protectora o defensiva. ¿Y de qué tiene que defenderse alguien, ¿no? A, a con- a consecuencia de lo cual entra en la locura y la realidad se trastorna toda, no porque la realidad se haya trastornado previamente, sino porque con las convicciones, con este tipo de experiencias, toda la realidad se desorganiza, claro. El loco tiene un trastorno de la realidad.
bueno, tiene un trastorno en relación con la certeza, y con relación con el cuerpo y con el lenguaje y todo eso, claro, hace que viva en un universo paralelo. O sea, lo de la realidad me parece a mí que es una cosa más secundaria y lo primario es esto otro. Entonces, la certeza psicótica es una defensa ante verdades que no pueden ser asumidas. En ese sentido, ya lo veréis después, es un tipo de protección, un tipo de ceguera, ¿no? Frente a algo del propio sujeto que el sujeto no puede reconocer de ninguna manera. Está muy limitado, el sujeto ahí está completamente limitado para, limitado, incluso limitado, y el lenguaje ahí se ve muy bien que no puede ni nombrarlo, ¿no? Queda como una especie de agujero siempre ahí. Está muy limitado, digamos, para metabolizar o a elaborar cierto tipo de cosas vividas, por así decir, y, digamos, la forma que tiene, una de las formas que tiene de solucionar eso es agarrarse a una convicción que lo ciega todo. Ahí ya no hay más problemas, solo es la convicción. Un paciente que yo vi hace años, es un caso ejemplar en este sentido. Ejemplar. Viene a consulta, él va por la calle con su coche y entonces todo el mundo da las luces, pitan cuando pasa él, los coches se apelotonan, si no hay tráfico por las calles donde va, resulta que está todo lleno de coches. Y todos van mirándolo y comentando, ahí va el monstruo, ahí va el monstruo. Entonces, ¿cuándo comenzó esto del monstruo? Porque él lo vive todos los días, está horrorizado. Un buen día, hace muchos años, cuando él era más joven, cuando se enloqueció, ah, am, tuvo una relación íntima, vamos a decirlo así, con un jovencito, y al salir a la calle, después de esa relación, oh, una persona lo miró y le dijo al de al lado, el monstruo, el monstruo. Y a partir de ahí entró en esa especie de mundo monstruoso por el cual él ha reconocido en todos los hechos y no quería salir de casa, naturalmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? O sea, él no le daba ningún valor a ese hecho, estaba como descarnado. Ese tipo de asunto, de ese tipo de relaciones que él tenía, ¿no? Era como plan. Y se había quedado, se puede decir así, digamos, con las gafas ciegas de me acusan de ser un monstruo. Claro, uno podría preguntarse, joder, ¿y qué has hecho tú para creerte un monstruo? No, no, yo no me creo un monstruo, son los otros, ¿no? Bueno, digamos, ¿qué tiene que ver contigo la monstruosidad? Nada. Son ellos que son unos canallas, unos hijos de puta. ¿Vale? Esa es la lógica siempre que está presente en este tipo de experiencias, ¿no? Y en los delirios, en el caso de May, igual. Sale a la calle con el niño y ya está en peligro porque le van a hacer cosas perrerías al niño. Claro. Quieren matar a mi hijo. ¿Y por qué habrían de querer matar a tu hijo? No serás que lo quieres matar tú, pero que dices, hombre, es el otro que lo quiere matar. Yo jamás se me ocurría pensar una cosa así. Es reconstruir un diálogo imposible. Pero en realidad, como ella no puede ni siquiera pensar que dentro de sí también hay una madre criminal, es el otro. Y de esa manera ella no puede jamás cuestionar. ¿Cómo sabemos eso? Pues, ¿cómo sabemos eso? Pues porque hemos visto 40.000 delirios y porque esta mujer es una protagonista de la tesis de Lacan. Cuando escribe unas novelas literarias ahí, pinta siempre a las madres y a los hijos en paisajes bucólicos, vestidas de blanco y con una relación amorosísima. Y dices, joder, demasiado forzamiento, ¿no? Pero
hacer que los hijos y las madres se lleven tan bien, ¿no? O cuando en un momento determinado estaba muy despendolada, incluso agresiva, ¿no? Que temían, la hermana y el marido temían que les hiciera algo a ellos, y la hermana le dice a Lacan, dice, hostia, dice, yo lo que tenía miedo de verdad es que le hiciera algo al hijo. Era un bebé, era así. Dice, entonces es cuando quiso huir a Estados Unidos. Claro, dices, joder, la madre criminal huye para no hacer nada. Bueno, quiero decir que esto es las convicciones. El otro quiere matar a mi hijo y en realidad, ¿qué oculta eso? Pues oculta algo peor. Esto es el funcionamiento mental de las personas, es así. O sea, nosotros, todo lo que montamos en la vida es para ocultar algo peor. O sea, para cegarnos, digamos, y no ver algo que suponemos peor. Y en algunos casos eso es innegociable, es decir, que hasta el lenguaje ahí se vuelve muy pobre. No hay ni forma de representarlo. Por eso cuando entrevistéis con algunos psicóticos no os pongáis pesados o pesadas con querer saber todo. ¿Y cuándo se desencadenó? Es que hay agujeros negros enteros, ¿no? Y mejor no tocarle las pelotas a las personas con esas cosas. Si lo bordean tanto, el otro día estuvimos en una entrevista, una presentación de enfermos en el hospital de Palencia, joder, y pese a un tío con mucha experiencia clínica, la paciente se levantó y dijo, no quiero hablar más, me voy. Es que no, uno no puede insistir, es que eso se ve, o lo vemos casi siempre, otras veces no, pero pacientes no son, tienen puntos muy sensibles. Y ahí no hay que insistir, porque la gente es que a veces no saben si matan o espantan. Este tío es un tío brillante, ¿no? Pero yo he visto a cada uno, he visto algunas de esos de desguazar al paciente, pero querer saber lo que no puedes ni preguntar, ni siquiera mencionar, porque ahí está todo el corcho de la certeza y del nudo de la psicosis ahí metido para justamente para no para estar ciego completamente ante eso. Así que esa es la cuestión. Entonces con eso hay que andar con mucho cuidado, precisamente porque lo que entendemos ahí es que eso cumple una función, ¿verdad? Y esa función lo más potente es la certeza, ¿no? La que es la ceguera total. No es, por eso digo que no tiene relación con el saber o con la verdad, es con no ver nada, con no querer saber nada, ¿no? Bueno, entonces la certeza como defensa, ¿no? Funciona como ceguera protectora y por otra parte también es una manifestación justamente del fracaso de la defensa. Cuando la defensa fracasa, ¡pum!, lo que aparece es rápidamente este tipo de experiencias, ¿no? Eso lo cuenta muy bien Freud en los textos de las neuropsicosis de defensa, ¿no? Fracasa la, hay una, ¿cómo decir? Un rechazo, ¿no? Pero si eso fracasa, al sujeto se le presenta aquello de lo que no quiere saber nada en absoluto, se le presenta ante los ojos. Lo puede tocar, lo puede oír. No es que lo piense, es que lo tiene ahí. Esa presencia, ese real, ¿no? Llamadlo así si queréis, o de esa realidad tan real. Eso es justamente, digamos, lo que indica, es el fracaso de esa protección, de esa defensa. Zas. Me llamaron maricón. Precisamente eso, ese tipo de cosas. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Veo que me estoy liando más de la cuenta, así que dejaré muchas cosas para la clase próxima, pero sí que quiero avanzar un poco. Punto 5. La certeza es una consecuencia del mecanismo estructural de la psicosis. Esto es una hipótesis, creo que muy congruente con lo anterior, lo acabo de decir un poco ahora.
Si tan importante es para la psicosis la experiencia de la certeza o el axioma de la certeza, quiere decir que si tan importante es y tan genuino, quiere decir que eso tiene que ver incluso con la composición misma de la psicosis o con el fundamento mismo de la psicosis. Y eso está muy bien explicado en la teoría de Freud y en la teoría de Lacan. Por eso ellos, aunque no, Lacan sí en el seminario 3 le da mucha importancia. Freud no habla tanto lo menciona, por supuesto. Ah, pero por eso, claro, ante el fracaso de la defensa aparecen este tipo de experiencias, ¿no? Es como si el sujeto quedara desnudo, quedara desprotegido. Lo que retorna desde lo que se rechaza, desde lo que se forcluye, traducirlo como queráis, en forma de fenómenos elementales como la alucinación, la intuición, la autorreferencia. ¡Pum! Algo falla y de pronto el sujeto se siente aludido, tiene una intuición de que el otro tal, o puede escuchar un ruido, lo que sea. El punto 6, vamos avanzando. Debe distinguirse la certeza, debe distinguirse en la certeza entre las experiencias de certeza y el sistema delirante. Ya os he mencionado esto antes. Si queréis afirmar que la certeza es un tipo de vivencia propia de los psicóticos o más propia de los psicóticos, tenéis que generalizar la presencia de la certeza a muchas cosas más allá del delirio, que es justamente donde se ha nombrado y donde se ha destacado por la psicopatología tradicional. Experiencias de certeza, me miró de no sé qué manera, él lo vio rápido, o en una mirada. No, te habrás equivocado, yo no me equivoco, las cosas son como son. Como dice el paciente este que tenemos para la mañana, dice, lo que tú ves y te ven. Lo mismo que tú ves, te ven. Creo que Guadalupe lo conocía todavía. Cuando quien no quiere dudar sobre, o sea, dice, lo mismo que te ven, lo mismo que tú ves, te ven. Es que no hay nada más que decir. La fórmula redonda, ¿no? Bueno, pues entonces en este caso hay experiencias que se pueden vivir en el cuerpo, en la relación con los otros, en la relación con el pensamiento, que a veces parece que se tiene la experiencia de que te lo están quitando o robando o haciendo cosas así, ¿no? Y se puede presentar como axioma en la melancolía, cuando es una melancolía delirante, o en la paranoia, cuando es una paranoia esquizofrénica, es decir, que hay una fórmula delirante que tiende más o menos a una sistematización, etc. Hay psicosis donde la gente no delira, ¿no? Formas de melancolía y formas de esquizofrenia más huecas, ¿no? O más simples, pues donde la gente no delira. Entonces, eso no quiere decir que estos no tengan experiencias de certeza, que no vivan cosas relacionadas con la certeza y que eso sea incuestionable. Sí, por supuesto que sí. Todo delirio parte de una certeza inicial, un axioma, que puede permanecer incluso si el sistema delirante desaparece. Esto supongo que ya lo sabéis todos, pero bueno. Es decir, vamos a ver, nosotros creamos un puente y ponemos unos pilares y por encima está el puente. Bueno, a ver, el puente como tal, digamos, eso se puede romper, lo puede tirar el agua, o como ha pasado aquí con las lluvias, ¿no? Lo que nunca desaparece, lo que nunca desaparece es el axioma de la certeza. No desaparece, es decir, puede dar menos guerra, puede caer el delirio entero, es decir, no. Pero tú no decías antes que la Tierra era cuadrada, dices, bueno, mira, dejo de fumar. Pero la base de eso siempre va a estar. Y la base de eso, si es una cosa más paranoide, eso tiene que ver con la maldad del otro, con la persecución, con lo que sea. Eso va a estar ahí siempre. Reducido a una fórmula simple, que no se va a poner en marcha
que no se va a hipertrofiar, digamos, con la elaboración de un delirio, si no es necesario. Porque algunos pacientes te lo dicen así de claro. El Pepe Eiras tenía un paciente, ya lo conoceréis en las jornadas, Pepe, lo decía con unas palabras muy claras. ¿Qué tal está fulano? No, hablábamos muchas veces de este paciente. Dice, nada, pues ha dejado de delirar. Antes guiñaba un ojo, metía un gol Ronaldo. Guiñaba el otro, lo paraba el portero con... Era un superpoderoso de esto. Después lo perseguían, claro, porque tenía superpoderes y tal. Bueno. Pero, digo, y ahora ya no delira. Digo, y no toma olanzapina ni nada. Dice, nada, nada. Alguna vez la chupa un poco la pastilla, pero no. Dice, digo, ¿y por qué? Dice, nada, se lo pregunté, digo, pero ya no dices esas cosas de... Dice, no, eso yo ya no lo necesito, ahora estoy trabajando en el arte. No quiere decir que dentro de un tiempo se le complica la vida un poco y vuelva a lo mismo. Claro, porque si tú vas cuesta abajo, pues la bici va sola. Si vas en llano, das unos pedales, pero para que se te ponga así, ya echas mano de... Eso es otra cosa, ¿no? ¿Se entiende? Bueno. Hay locuras sin delirio sistematizado, pero no hay psicosis sin experiencias de certeza. Es decir, que puede haber locuras que no tengan un delirio, pues lo que se llama la melancolía simple, algunas formas de esquizofrenia muy simples también, eh, pero digamos, no hay psicosis sin experiencias de certeza. Después hay algo que lo dejo para el próximo día, ya no me da tiempo, que es, voy a hacer una pequeña crítica a Jaspers, porque Jaspers está empeñado en decir que solo la certeza él la describe en relación con los delirios primarios, con delirios paranoicos o esquizofrénicos para él, ¿no? Con los delirios primarios, porque ya ni los secundarios tenían, como podían cambiar. Es una clasificación, ya os daré mi opinión sobre eso. Jaspers escribió un libro de la psicopatología con 30 años, es decir, que leyó muchísimo y leyó muy bien, pero claro, le faltaba experiencia clínica. Luego se dedicó a la filosofía, ¿no? Le interesaba mucho el mundo de la clínica. Además tenía problemas de salud respiratorios y en Heidelberg, que hace tanto frío, pues él no, prácticamente no tenía consulta, estaba en la biblioteca todo el día. Le habían liberado un poco del servicio de atender a... Estaba haciendo la medicina de la psiquiatría allí, ¿no? Cuando estuvo Kraepelin y después... pero en realidad leyó muy, pero hizo una serie de clasificaciones, compartimentó las cosas de tal manera que después esas clasificaciones que hizo entre lo comprensión, lo que se comprende, lo que se explica, entre lo primario y lo secundario, a veces complican más las cosas de lo que las aclaran. Aún así, habiendo leído a los tipos verdaderamente brillantes que lo habían precedido, e inspirándose muy directamente en ellos. El próximo día os empezaré con una cita de Hagen, que es Jasper le mete un repaso, vamos, lo deja, le coge el esqueleto, pero bien, ¿no? Claro, Hagen, como solo creo que lo hemos leído que Matías y yo, pues pasa desapercibido las influencias. Jasper, que lo bien que lee a los otros y cómo los va cogiendo lo importante de lo que se ha hecho. Pero bueno, eso no nos interesa. O sea, que el delirio, que la certeza va más allá de lo que podría ser un delirio primario y la podemos extender a todo el ámbito de la psicosis. Bueno, punto 7, me quedan dos, 7 y 8. La certeza es el engaño supremo y necesario del sujeto psicótico. Todo lo que he dicho hasta ahora se puede resumir ahí. Es el engaño supremo y necesario del sujeto psicótico. El loco se aferra a ella con desesperación, porque sin ella se hundiría en la melancolía. Cuando tengáis ocasión de hablar con algún paranoico, acordaros de lo que os voy a decir, que de pronto se empieza a congestionar y empieza a pensar
aunque sea en una fracción de segundo, que todo eso de lo que lleva toda la vida agarrándose como puede, ¿verdad? En realidad eso es una parche que ha puesto él, porque en realidad es un miserable de pies a cabeza, y lo ves que está a punto de desvanecerse en una melancolía, pero terrible, ¿no? ¿Y cómo resurge otra vez? Porque aquel hijo puta volvió y me dijo, porque aquel cabrón, porque yo voy para allá y me lo llevo por delante. Vuelve a vivir. Y ahí se ve muy claramente ese reequilibrio que hay entre la paranoia y la melancolía. Lo ves que se va a extinguir cuando empieza a darle la vuelta y ras, vuelve a columpiarse otra vez en la paranoia, ¿no? Dices, fíjate qué defensa tan buena ha encontrado este para no ser la miseria, la ruina humana que en realidad es. Que la ruina humana, digamos, es el otro y que tú tienes que restaurar un poco ese orden venido a menos y así es un poco más llevable que la melancolía pura, ¿no? Bueno, por eso digo que el loco se aferra a ella con desesperación. Frente al sujeto común, al corriente, que puede vivir con contradicciones y ambigüedades, el loco necesita una certeza absoluta para sostenerse. Es su pilar de apoyo. Y el punto 8, y con esto termino, ya le damos la palabra a Ana, me parece que iba a presentar un caso. La certeza se muestra como convicción radical en las formaciones delirantes, como convicción radical en las formaciones delirantes. Actúa como defensa mediante la proyección, es decir, que en algunos casos, cuando se ven en los delirios, que no siempre se ven los delirios, digamos, actúa como defensa, la certeza, mediante la proyección. El sujeto no reconoce como propio lo insoportable, sino que lo atribuye al otro. Bueno, esto es el núcleo de lo que antes llamé el delirio de me, quieren matar a mi hijo, etcétera, etcétera. Es decir, que lo mío lo pongo en el otro. Con lo que yo no puedo, lo veo en el otro. Es decir, piensa el ladrón que todos son de su condición. Con esta simple fórmula tenéis que tratar de, no digo interpretar, pero sí ver con claridad algunos delirios, ¿no? Piensa el ladrón que todos son de su condición. Si a mí me están ah, calumniando, diciendo no sé qué tipo de cosas, en realidad eso lo pienso yo del otro, o lo pienso yo de mí mismo, ¿no? Hay que coger siempre ese punto de vista, ¿no? Lo que yo digo, si yo veo que el otro es un cabrón, en realidad el cabrón soy yo. Entonces, más fácil ver lo cabrón que es el otro conmigo que lo cabrón que soy yo conmigo mismo o incluso con él. Esta lógica proyectiva que Freud ve con mucha claridad en la paranoia, ¿verdad? Ah, vale para entender muchos delirios y muchos síntomas corrientes, salvo que en la paranoia, digamos, esa proyección es más bien que la acción viene del otro. Yo ya, digamos, he borrado tantos puentes, he tirado tantos puentes, que yo ya no me siento partícipe, porque en una conversación con una persona normal, dice, joder, te dice, ¡buah! Dice, no sé si no me estarán poniendo los cuernos. Digo, pero calla la boca, si tú eres un pichabrava, tú te follarías hasta una escoba, ¿cómo no vas a pensar que los demás, cómo tu pareja te va a poner los cuernos si se la pondrías tú a ella, vamos, 40 veces al día? Dice, ¿y eso qué tiene que ver? Digo, que el o sea, que el infiel eres tú, cacho cabrón. Dice, vamos, pensaba así, dice, qué raro sois los psicoanalistas. Digo, bueno, ya está. ¿Lo has entendido ahora? Sí, ya está, lo entendió. Pero en la paranoia, en los ceros paranoicos, esto no se puede dar, porque ha roto los puentes. Eso es innegociable esa dialéctica. Él no lo puede reconocer nunca. Es el otro el que me engaña. No, no, yo no. Usted está enfermo, le dice la paciente de Ferenczi. Le hace una interpretación diciendo, estas son cosas que a lo mejor a usted en la infancia dice, pero qué cochino es usted, pero vaya cosas que tiene en la cabeza, le dice la paciente ante una interpretación con toda razón, por otra parte. ¿Se entiende?
Y hay dos mundos. La proyección tiene en un lado la proyección esta de piensa el ladrón, ¿verdad? Y en otra es más bien la propulsión, ¿no? Algo que le viene del otro. Está totalmente negado eso, ¿no? Pero bueno, quedaros con esto. El próximo día entonces lo dejo, vamos a hablar un poquito de Nietzsche, Schreber, de Hagen y me meteré un poquito más, oh, joder, que tenía yo ganas de hablaros de Kurt Gödel, ah, para que veáis un poco que las certezas estas son cosas que determinan una vida entera, ¿vale? Ahora le damos la palabra a Ana y para supervisar un caso, ¿de acuerdo? El próximo ya continuamos. Ok, bueno, pues continuamos con el punto 2, ¿verdad? Unos minutos. Ah, lo he anotado aquí. Lo que se ha dicho de la certeza. Y he anotado testimonios muy variopintos, pero yo creo que todos ellos muy acertados. Nietzsche. Vamos a empezar con Nietzsche. Una frase que ya conocéis, pero conviene que la tengáis muy presente. En Ecce Homo dice, no es la duda, la certeza es lo que vuelve locos a los hombres. Bueno, es muy correcta la formulación en cuanto a que la gente tiende a pensar, uy, ¿cuántas vueltas le da este a la cabeza? Tal. Entonces pasar un mal rato, pero bueno. La certeza es lo que vuelve locos a los hombres. Se podría decir incluso para precisar más esa frase que la certeza es la expresión de la locura esencial de los hombres. ¿No? Más que sea la certeza lo que los vuelve locos, es más bien que el recurso a la certeza es la expresión por excelencia de que el hombre está loco. ¿De acuerdo? ¿Lo seguís? Bueno, otra cosa más. La gente también tiende a pensar a veces que los locos, cuando están locos, todo lo que dicen se lo toman como una certeza. Bueno, pues no. Pues pueden distinguir. Esto es certeza y esto es una bobada. ¿Vale? Vamos a ver al profesor de psicosis nuestro, que es el doctor Paul Schreber, dice lo siguiente. Y esto ya al final de su delirio. Está escrito en el prólogo de los Hechos Memorables. Dice, ni siquiera puedo afirmar de mí mismo que todo es para mí una certeza absoluta. Algunas cosas siguen siendo solo conjeturas y probabilidades también para mí. Solo soy un ser humano y por lo tanto estoy sujeto a los límites del Voy. conocimiento humano. Solo hay algo que está fuera de duda para mí. Solo hay algo que está fuera de duda para mí. Que me he acercado infinitamente más a la verdad que todas las demás personas a las que se les ha concedido revelaciones, se les han concedido revelaciones divinas. Bueno, en esta frase que he sacado de las primeras páginas del prólogo, él ya habla de que hay cosas que, bueno, no quiere decir que dude de los milagros ni nada de esto, no, no. Quiere decir que la certeza, la convicción la tiene sobre algo verdaderamente que le toca a él directamente. No creo que tenga dudas en reconocer cosas a gente que no le importan como vacilaciones o como dudas, ¿no? Y es que dice, soy un ser humano, es decir, no puedo conocerlo todo y por tanto estoy sujeto a los límites del conocimiento. Solo hay algo que está fuera de duda para mí, que me he acercado infinitamente más a la verdad que todas las personas a las que no se han concedido revelaciones divinas. Traigo esta frase por dos cuestiones. Por la parcialidad, tienes una convicción con respecto a algo, no con respecto a todo lo demás, ¿no?
Y él dice que haberse acercado más que ningún hombre a la verdad absoluta, lo que sea. Perfecto. Es decir, que él ya se ve como un ser distinto, único. Es una cosa muy psicótica, ¿no? Pues es que somos media docena, tres en Afganistán, hay otro en Polonia, otro en Groenlandia y yo. Digo, bueno, somos dos. No, 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 la locura es solitaria porque que solo hay todo cae, se puede decir así, sobre una persona encerrada en sí misma. Y luego, porque él da una pista muy interesante acerca de cómo digamos, cómo le llega esa cosa cercana a la verdad. Y lo dice muy claro. Concedido revelaciones divinas. Revelaciones. Aquí lo importante, no penséis que los locos se sientan a leer a Wittgenstein o a quien sea para establecer una teoría del lenguaje, no sé. ¡Pum! Son cosas, ¡pum! Son intuiciones. Llegan y ahí se quedaron, se adensaron. Llegan con una fortaleza. Entonces a esto se le ha dado mucha importancia, naturalmente, y lo han descrito muy bien algunos autores alemanes, especialmente Kurt Schneider, por eso quería hablaros de él el próximo año, ¿no? Revelaciones, intuiciones, es decir, algo que no pasa por el camino del estudio ni de la reflexión, es un acceso directo, directo. Entonces, si el acceso es directo, ¿por qué voy a dudar de eso? ¿Cómo voy a dudar de eso? Lo sé, no, si te ven, si tú ves, te ven, no, pues es que no hay nada que demostrar, es así. Bueno, ahora quiero leeros un pasaje un poco más largo de un psiquiatra alemán del siglo XIX que ha tenido mucha influencia. Hombre, Ana, ahora hemos seguido con la clase, que es Hagel. En mi interior no nos hemos ido fuera y tenemos una conexión muy inestable porque ya habíamos pensado aplazarlo para el 9. ¿Os Lo hacemos dejamos mucho para otro día. trastorno? No, no, ¿Te lo dejamos para parece el el 9? próximo día. Porque Sí, sí, sí. perfecto, No te porque es que preocupes. además se me ha ido la conexión, no he podido conectarme para deciros, os he mandado WhatsApp desde dentro y yo el 9 pues lo tenemos ya y nos vamos fuera a una zona donde no haya los inhibidores. Ok. Voy a seguir con la Disculpad, clase. disculpad. No, nada, nada, Vale, nada, nada. disculpad. Voy a seguir con la clase y eh, el día 9 supervisamos el caso desde de Ana Gordaliz. ¿De acuerdo? Bueno, quería leeros el párrafo, unos comentarios sobre Hagen, porque dice muchas cosas que nos interesan aquí, ¿no? Fijaros, él describe un sentimiento amenazante de alienación previo a los desarrollos delirantes. Una exposición que habría que de inspirar, pues, por ejemplo, a Jaspers y a Conrad, ¿no? Y a tantos otros, a través de lecturas, pues, indirectas, en lugar de leerlo a él, pues, a leer a Klaus Conrad o a Karl Jaspers, ¿no? Este psiquiatra se preguntaba cómo es posible que el enfermo se agarre al delirio de forma tan testaruda, ¿no? Lo dé por verdadero y, a consecuencia de esa férrea adhesión a una idea, se llegue a sentir tranquilo y a veces alegre. Esta es una pregunta que se hace un tío del 1870 y tanto, ¿no? Hagen lo atribuye a la intensidad del sufrimiento anterior, del cual el enfermo huye echando mano de un asidero. De ahí, lo cito textual, que se agarren con todas sus fuerzas, dice. Dice, es un arma, es un escudo, dice más adelante. Un arma, un escudo. Fijaros cómo este hombre, que no había leído a Freud, porque Freud no había escrito nada en esta época, ya está pensando que toda esta cosa del delirio en realidad es una herramienta, ¿no? Su explicación no tiene desperdicio y Jasper la repetirá íntegra y casi literalmente. Y
voy a leeros lo que dice, no sé si a quién cito, pero si a Jaspers o a Conrad o a Hagen, yo creo que Jasper copia directamente el texto de Hagen. Dice así: esto le produce una sensación de inseguridad y de insuficiencia que le impulsa instintivamente a buscar un punto sólido al que agarrarse y aferrarse. Este complemento, es decir, cuando el sujeto antes de echar mano, se puede decir así, a esa protección, a escudo, ¿no? Antes de romper a delirar, ¿no? Que está en esa especie de perplejidad, dice, este complemento, este fortalecimiento y consuelo lo encuentra solo en una idea, cosa bastante similar a la que sucede en la persona sana en circunstancias similares. En todas las situaciones de la vida en las que nos sentimos agobiados, atemorizados, desamparados, la súbita consciencia de un reconocimiento claro, que en realidad puede ser verdadero o falso, tiene en sí misma un efecto tranquilizador, y el sentimiento suscitado en nosotros por la situación pierde a menudo gran parte de su pureza caeteris puribus, es decir, que lo pone en este latinajo, que es en igualdad de condiciones, por el hecho de que el juicio sobre ella adquiere claridad. Así como, a la inversa, ningún temor es mayor que el de un peligro aún indeterminado. Claro, es que bien lo explica. Ningún peligro es mayor que el de un peligro aún indeterminado. Fijaros qué bien lo dice. Quiere decir que lo más angustioso, de hecho la angustia tiene que ver con esto, es lo indeterminado. ¿Qué es lo inquietante? Lo que no sabemos, lo que es incierto. Entonces, en esa situación multiplicada, por eso se llama la angustia en algunos lugares, se lo llama el estado de expectación, ¿no? Incertidumbre, es decir, no saber, ¿no? Cuando lo sabes, dices, mira, casi me prefiero que me den una mala noticia a estar esperando el resultado, ¿no? Pero eso dice la gente, ¿no? Pues multiplicad eso y os encontraréis con cómo se agarra, se puede decir así, en ese estado de indecisión, de indeterminación, o si quieres multiplicar esto de perplejidad, ¿no? Digamos, de una angustia terrible, ¿no? Cómo se agarra después ahí el sujeto a cierta idea para construir un delirio, ¿no? Y dice, en ese periodo previo al delirio, continúa Hagen unas páginas después, el loco, al loco todo le parece oscuro, insólito, horrible. Pero de repente se le aparece algo. Esto es, lo estoy traduciendo directamente de Hagen. A través del delirio se ha concebido como iluminado por un relámpago. A través del delirio se ha concebido eso, ¿no? Como iluminado por un relámpago. Entiende que sus sensaciones, sentimientos y experiencias no son sólo una conexión general, es decir, sino la única conexión posible y real, y sólo ahora todo tiene sentido. ¿Sabes qué bien lo explicaste? Según este punto de vista, ahora ya he dejado de citar a Hagel, son anotaciones mías, según este punto de vista, podemos comprender que el enfermo, incluso después de que haya cesado la excitación en la que ha creado el pensamiento delirante, no tenga ningún interés por el momento en soltarlo de nuevo. Esto es lo que añade Hagel. No tenga ningún interés en soltarlo de nuevo. Bueno, pues a esta modalidad de huida del del doloroso humor, sí, inicial, mantiene la adhesión clarificadora a una idea. Y, es decir, que un humor deplorable, melancólico, triste, angustioso, todo lo que sea, y aparece una idea en la que el sujeto se agarra y no la quiere soltar, porque a partir de ahí puede dar la vuelta, se puede decir, a esa situación invivible y explicar algo, ¿no? En virtud, ahora Hagen añade otra cosa muy propia de la paranoia. Lo cito. En virtud de una especie de poder curativo natural, se despierta aquí en la locura el instinto de conservación que ahora ya no permite, como en la melancolía,
las ideas de autodestrucción y autocondenación. El enfermo, por tanto, experimenta solo ideas de perjuicio externo. Se desarrolla el delirio de persecución, con el que el individuo a menudo ya se da por satisfecho por el solo hecho de imaginar y sistematizar vívidamente las hostilidades a las que está expuesto, aunque suele señalar a personas concretas a las que atribuye intenciones y motivos desesperados. Bueno, ¿veis este hombre qué bien explica que en el fondo de la psicosis está siempre la melancolía, ¿verdad? Y que el delirio paranoico o el delirio de la locura, como se decía entonces, él lo explica muy bien y lo explica muy bien también Heinrich Schuller, vienen a decir lo mismo. El delirio le aporta un alivio. Esto es Freud. Freud lo explica después así también, ¿no? Pero estos son clínicos que jamás leyeron a Freud, porque Freud no había escrito nada en esta época, pero lo veían por los pacientes, antes de delirar y después de delirar, ¿no? Dice, imaginar y sistematizar vívidamente las hostilidades a las que está expuesto, y eso se lo atribuye a otro. Entonces, el loco suele ser egoísta y sucumbe, y ahora dice Hagen, al cosquilleo del bienestar, de que todo tenga que ver con él, y acaba creyendo que es alguien importante, un grano. No hace falta a veces tener una teoría muy depurada, ¿no?, para ver este tipo de cosas tan elementales que son las que no hay que perder de vista. Las explicaciones que le demos a esto pueden ser muy variadas, pero él capta muy bien cómo hay una fosa oscura en la locura, que es la melancolía, y cómo tienden a salir de ellas a través de un delirio de persecución en el cual uno es el centro de toda esa trama. Esto es lo que viene a decir esto, ¿no? Bueno, simplemente dos cosas más. Una es un texto que se llama La intuición delirante de René Targolat y de Jean Dublineau. Se llama La intuición delirante, 1931. Bueno, es un texto recomendable. Lacan cita también a estos autores. Bueno, los de Henry, en fin, hicieron una contribución importante. Y lo que vienen a explicar es no vamos a entrar en lo que llaman ellos intuición delirante, pero lo que sí quiero es recoger una fórmula que aparece en ese libro. mm, Después de estudiar los muchos ensayos sobre el delirio y sobre la intuición delirante, dicen lo siguiente. Todos los autores clásicos reconocen implícitamente el valor fundamental de la certeza, bueno, aquí la llaman la creencia, ¿no?, de la certeza, el valor fundamental, pues consideran que la desaparición de la creencia en la realidad del delirio es el único criterio de curación. O sea, fijaros, en este párrafo ellos sintetizan que toda la gente que ha estudiado los delirios ven que hay esta certeza, vamos a usar nuestra palabra, y que solamente un delirio, digamos, cae hecho añicos cuando ya no hay esa certeza. Cosa imposible porque, como os decía yo, queda la certeza como axioma, queda una fórmula ahí por si acaso, ¿no? Y los últimos autores que quería mencionar, simplemente los menciono y me ocupo el próximo día de ellos, que son Karl Jaspers y Kurt Schneider. Y bueno, ellos nos van a enseñar algunas cosas sobre la intuición, la revelación, ciertas experiencias primarias, comprensibles, etcétera. Eso lo dejo para el próximo, ¿vale? Si hay alguna pregunta, podemos dedicarnos unos minutos a contestar y si no, nos vamos a descansar. ¿De acuerdo? Recordad que estamos estudiando con un poco de detalle la certeza y la habíamos tratado de definir precisamente como el valor, digamos, la expresión más genuina o más propia de lo que sería la locura
para lo cual hemos tenido que agrandar la presencia de la certeza en muchas más experiencias psicóticas o locas, más allá del delirio y de la alucinación. Delirio y alucinación que habían sido, digamos, destacados por casi todos los autores, la cuestión de la certeza. Pero no en esos otros ámbitos de la relación con los otros, con el cuerpo, con el pensamiento, etc. ¿De acuerdo? Bueno, son hipótesis, tenéis que ponerlas a prueba en vuestro trabajo. Y bueno, hasta donde funcionen, porque aquí estamos en un mundo donde este tipo de sugerencias explican muchos casos y hay otros que te hacen poner en duda todo ello. Pero bueno, una guía tenemos que tener. Yo creo que por aquí vamos bien. Vale, continuamos y el próximo día le damos también la palabra a Ana Gordaliza. Tendremos que empezar un poco antes para que nos dé tiempo a todo.